La situación en Ucrania se está poniendo color de hormiga. Y es que a estas alturas del partido, ni Joe Biden ni Vladimir Putin pueden darse el lujo de perder en esta especie de guerra psicológica que tiene cada vez más tensión y hace cada vez más difícil encontrar una salida. Y es que mientras Putin se está agarrando a Ucrania como rehén para intentar renegociar el resultado de la Guerra Fría, Joe Biden está siendo respaldado por sus tradicionales socios de Occidente, pero se está jugando la credibilidad del hemisferio en un momento sumamente complicado para él, porque la última encuesta de Gallup dice que solamente el 40% de los estadounidenses aprueba su gestión, mientras que el poderío de Estados Unidos está siendo cada vez más cuestionado en el mundo. Y si a esto le agregamos que Rusia y Estados Unidos son los países con el mayor armamento nuclear a nivel mundial, las cosas se ponen más complicadas. Y es que además, si Rusia invade Ucrania, esto detonaría el primer enfrentamiento de ejércitos convencionales después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y además los platos rotos los terminaríamos pagando todos, porque con este choque subirían muchísimo los precios de la energía y la inflación se pondría mucho peor. Y es que Rusia, además de mandarle el 40% del gas natural que consume a Europa, es también el segundo productor de petróleo a nivel mundial, solo después de Estados Unidos. Y obviamente este conflicto aumentaría muchísimo los precios y es por eso que nosotros lo sentiríamos en nuestras casas. Aparte de todo esto, este conflicto ya está teniendo efectos en el mundo financiero a nivel mundial. Por ejemplo, esta semana el peso mexicano se devaluó contra el dólar estadounidense por estas tensiones y del otro lado del mundo el rublo ruso también ya se devaluó. Ahora, el otro aspecto importante que tenemos que tener en mente es por qué Putin no le quita los ojos de encima a Ucrania. Después de todo, ya se anexó Crimea en el 2014. De hecho, un dato curioso es cuando le dicen que si no le da vergüenza haberse anexado Crimea, pues él siempre dice que mejor le preguntan a Estados Unidos si no le da vergüenza haberse anexado la mitad del territorio mexicano. Entonces, para Putin ahí ya quedaron tablas. Pero el chiste es que para Putin Ucrania es tan importante porque para él ha sido una tragedia la caída de la Unión Soviética y el avance de la OTAN para él es considerado como una humillación al imperio que era Rusia. Entonces, por eso le pide a Joe Biden lo que le pide para retirar las un poco más de 127,000 tropas que ya tiene desplegadas en la frontera. Y es que lo que Putin quiere es que le prometan que nunca jamás en la vida van a incluir a Ucrania en la OTAN y que también van a retirar los misiles de países que antes eran de la órbita soviética, los de Europa del Este, como por ejemplo Polonia, Bulgaria y Rumanía. Pero claro, estos países ya se enteraron de los planes de Putin y dijeron que es impensable hacer eso porque además, ¿quién es Vladimir Putin para decirles qué hacer si ya son soberanos? Otra cosa que le molesta muchísimo a Putin de Ucrania es que ahí se está desarrollando una democracia con características occidentales. Y como Putin odia la democracia porque es un dictador, pues obvio no lo va a permitir en un país que es su vecino y que además le sirve como una especie de amortiguador con Europa. Incluso un tema muy sonado cuando Donald Trump era presidente fue la filtración de unos documentos que decían que Putin planeaba destruir Occidente a través de la destrucción de su democracia. Entonces, ahora esto cobra un poco más de sentido con Ucrania. Por cierto, están muy pendientes de lo que ocurra China y Taiwán porque algo similar podría detonarse si China decide invadir Taiwán. Pero lo bueno es que Biden nos está quedando callado y está dispuesto a imponer sanciones nunca antes vistas si Putin se atreve. Y es que las sanciones, a pesar de que no oigamos hablar de ellas todo el tiempo, sí le han dado un golpe muy duro a la economía rusa. Por ejemplo, antes del 2014, que fue el año en que Rusia invadió Ucrania y se quedó con Crimea,
la economía de Rusia crecía cerca de un 2.3% anual. Y después de ese año, ya que estaban las sanciones puestas, solamente ha crecido un 0.3% anual, además de que ha perdido muchísima inversión extranjera directa porque nadie quiere invertir en Rusia por los problemas que podría tener con Estados Unidos. Entonces, esto último hace que muestre la economía rusa como débil. De hecho, lo más probable es que no podrían aguantar las sanciones que Estados Unidos les imponga si deciden invadir Ucrania, y que probablemente lo único que Vladimir Putin está haciendo es jugar póker y fanfarronear un poco con la invasión para poder adquirir un estatus de superpotencia y poder sentarse así en la mesa a negociar con Estados Unidos. Esto último creo que sería lo mejor dentro de lo que cabe, porque todo conflicto es inevitable hasta el último momento, y en Ucrania ya se han perdido muchísimas vidas, porque en el 2014 también hay una región que se llama Donbass, que está cerca de Rusia, y ahí el gobierno ruso se dice que empezó a financiar a grupos separatistas que se quieren separar de Ucrania. Esto obviamente el Kremlin lo ha negado, pero ya ha dejado un poco más de 14,000 muertes, y aumentarlas sería terrible en estas circunstancias. Pero bueno, esto será lo que sabremos al último minuto, porque también los países que son miembros de la OTAN ya están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, Estados Unidos dice que tiene ya cerca de 8,500 soldados listos para defender a Ucrania en cualquier momento. También España ya está mandando buques al Mar Negro para poder socorrer a los países cercanos de Ucrania si lo necesitan. También Holanda ya ha dicho que está mandando aviones a Bulgaria. Alemania está diciendo que está poniendo un hospital de campaña a disposición, y así sucesivamente. Entonces, ya el mundo está tomando cartas en el asunto, en este conflicto, y esto podría aumentar porque, como lo dijimos al principio, ninguno de los dos puede darse el lujo de perder. A Putin por la economía, por el auge de los casos de COVID, y también porque acaba de cambiar la constitución para quedarse, no le está yendo tan bien en la aprobación. Y cuando anexó Crimea, llegó a tener cerca de un 81% de aprobación, y ahorita anda un poco más bajo de los 60. Entonces, obviamente, esto también es lo mismo para Biden, que está un poco bajo de aprobación. Ninguno de los dos puede perder, porque quería decir que el otro es más fuerte, y a ninguno de los dos le conviene demostrar eso para sus poblaciones y sobre todo a nivel mundial. Esto es lo último que sabemos sobre Ucrania. Yo, como siempre, los invito a leer mi columna en el periódico El Economista, a seguirme en Twitter. Me pueden encontrar como @EnaroStephanie. En Facebook me encuentran como Stephanie Enaro, y en Instagram como steph.enaro.